cuántas páginas han hecho aquí de cuestionario. Yo creo que aquí hay demasiadas preguntas y esto no sé a quién le puede interesar. Oh. Hola, supongo que eres tú la persona a la que me toca entrevistar hoy, ¿no? Llegas un poquito tarde. Ya, cuando te lo propones. Seguro que sí. Bueno, sabes de qué va esto, ¿no? Yo te hago una serie de preguntas. Lo cierto es que son demasiado personales. Yo no sé por qué querrías exponerte a esto, pero supongo que cada uno con lo suyo. Y bueno, iré tomando nota. Espero que no te importe. Lo voy a hacer a lápiz. Porque por la experiencia que tengo de las anteriores personas a las que he entrevistado, soléis cambiar bastante de opinión. Primero, la primera respuesta es sí, voy a quedar bien. Y después es cuando empezáis a decir la realidad. Sí, bueno, son personales. No son para quedar bien, ¿vale? Esto no es una entrevista de trabajo en la que me tienes que mentir para que te contrate. Me da absolutamente igual. Yo lo que quiero es que respondas a este cuestionario, luego haz con las respuestas lo que tú quieras. Bien, pues vamos a empezar, ¿vale? Dime, necesito tu nombre. ¿Y ese fue el nombre que decidieron darte o es un apodo? Sí, no, te pega, tienes cara, sí. ¿Dónde vives? No necesito una dirección completa. Esto no es una entrevista de acosadores, solamente necesito saber dónde vives. Con una ciudad me llega. Vale. ¿Y dónde te gustaría vivir? Ah, sí, claro, en la luna, en New York. Como si te lo pudieras permitir. Bueno, dime, descríbeme tu dormitorio. Sí, tu dormitorio. Supongo que tendrás uno. No sé, una cama, una ventana. Espero que tenga una ventana. La ventilación. Vale. ¿Y tienes un escritorio? Sí, es habitual. A ver, espera, no me cuentes demasiadas cosas que tampoco me importa tanto. Y no tengo esa velocidad de escritura. Ay. Bien. ¿Y está ordenado o desordenado? ¿Recuerdas lo que hemos hablado al principio, verdad? De que no es para quedar bien. Ya. ¿Y desde cuándo está esa ropa ahí? Igual hay que ir pensando en poner una lavadora. No sé cómo lo ves. Ya. ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Claro. Mainstream, ¿no? ¿Cómo cuesta reconocer la realidad? Que aquí todos somos Swifties. Bueno, ¿canción favorita? Oh, resulta que tu canción favorita no es de tu grupo favorito. Típico. Y dime una canción que no puedas escuchar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Te hace llorar. Y sus... Vale, ¿qué ropa no te pondrías nunca? Sí, puede ser un estilo de ropa, puede ser un... Creo que tengo una
pelusa aquí en mi gafa. Puede ser un estilo de ropa, puede ser una prenda en concreto, tal vez un accesorio, no sé, algo que no te pondrías nunca. Pero decides ponerte eso. Ok. El sentido de la moda brilla por su ausencia. Dime una moda que desearías que no volvería nunca. Que no volviera nunca. Low risings. ¿Alguien tiene problemas con la barriguita? Yeah. ¿Y algo que desearías que volviera? Menos mal que no te van a usar de referente. Libro favorito. ¿Seguro que te lo has leído? Dime la verdad. Lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Mi misión no es juzgarte, es simplemente transcribir. ¿Cuál sería tu superpoder? Y deja que modifique ligeramente la pregunta. ¿Y cuál sería tu superpoder si fueras un villano? ¿Lo cambiarías? ¿Seguiría siendo el mismo? Serías un villano muy mediocre, que lo sepas. I mean... ¿Qué animal serías? Yo creo que te pegaba más la hambrienta, pero bueno. Vale. ¿Cuál es tu mayor virtud? No eres tu madre, lo sabes, ¿no? Madre mía. ¿En qué gran estima te tienes? ¿Y tu mayor defecto? Oh, sí, me exijo mucho a mí mismo. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Lo más loco que has hecho. Wow. Sobre seguro siempre, ¿eh? Perfecto. Esta es una pregunta que me encanta porque te das cuenta de que la gente en realidad es una inútil. Si elimino todos los contactos que tienes en el móvil, ¿cuáles serías capaz de recordar? ¿Y seguro que ese teléfono todavía está operativo? Deberías comprobarlo. ¿Quién usa un fijo? Muy bien. Vamos a ir a un paseo por el recuerdo. ¿Qué hubieras querido empezar a aprender hace 5 años? Ya. ¿Y hay algún tema sobre el que serías capaz de hablar durante horas o incluso dar una masterclass? Me lo das a oír.
Oh, no, no. Súper interesante, sí. Bueno. Vale, esto es importante y quiero que me escuches bien. ¿Qué cualidad no física es la que consideras más atractiva? No física. No física. No puede ser un aspecto físico. Una cualidad no física. La compasión, la amabilidad. Vale. Respuestas un poquito más largas. ¿Cuál sería tu plan perfecto de desconexión? Ok. ¿Y cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Supongo que tendrás alguno, ¿no? Infancia. Tierna infancia. Oh, ya. Qué bonito. ¿Y cuántos años tenías? Bueno, nos vamos a lo profundo. ¿Con quién te gustaría volver a hablar? Es una pregunta libre, así que podría ser tanto persona viva como no viva. Pero alguien que conozcas ya, ¿vale? Alguien con quien te gustaría poder volver a hablar. ¿Y esa persona quién era para ti? Ya. Bueno. No te preocupes. Solo es una pregunta. ¿Te consideras una persona supersticiosa? Y aún así, ¿qué prefieres? ¿Historias cortas y simples o historias más largas y complejas con más giros argumentales? Básica para todo. ¿Qué buscas en la vida? El amor, formar una familia, ser el mejor en mi trabajo, qué sé yo. No sé, es que no voy a darte ideas. Tendrás que saber tú qué es lo que buscas en tu vida, ¿no? Ese son el tipo de respuestas que suele dar la gente, pero en tu caso podría ser diferente, no sé. Por ejemplo, mejorar la higiene personal. ¿Qué buscas en la vida? Bueno, supongo que todo es válido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu mayor error? ¿Qué fue lo que hiciste? No, eso no es una pregunta, pero por curiosidad. ¿Y si pudieras, lo cambiarías o no? Porque sí, nos ha quedado claro de que ha sido un error. Pero con ese error has aprendido algo, te ha servido para tener una life lesson o simplemente ha sido un error porque eres un inútil. Bueno, ¿qué importancia tiene para ti la reputación? ¿Qué importancia tiene? A ver, no es una pregunta complicada. Simplemente, ¿qué importancia tiene para ti la reputación? Puede que sea algo a lo que le des mucha importancia,
que para ti sea relevante, que tu reputación o la de los demás sea en lo que se base la gente a la hora de juzgarte, o tal vez eso para ti sea secundario y prefieres tomar tus propias conclusiones. No lo sé, te estoy preguntando. Ok. Vale, otra pregunta en la que necesito que me escuches bien, ¿de acuerdo? ¿Cuándo fue? Bueno, más que cuándo fue, porque creo que aquí lo han redactado mal. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la cosa prescindible, ¿vale? Es decir, totalmente secundaria, en la que gastaste más dinero? Un capricho, básicamente, porque estamos hablando de algo prescindible. ¿Y cuánto te costó? Madre mía. Volvamos al dinero. Y esta pregunta tal vez necesites un poquito de tiempo para pensarla, a no ser que ya te lo hayas planteado. ¿Con cuánto dinero realista te retirarías? Realista, no vale que me digas, oh, pues con una tarjeta con dinero infinito, o con 100 millones de la que sea tu moneda, o no sé, no, realista. Si ahora mismo te tocase la lotería, ¿cuál sería el límite en el que dejarías todo lo demás? A ver, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿vale? De eso dependería tu vivienda, tu transporte, tu alimentación y necesidades básicas. Si alguna vez tienes algún capricho, también va a depender de ese dinero. Si quieres irte de vacaciones, también. Si tienes grandes gastos a lo largo de tu vida, también dependería de ese dinero. Realista, una cifra realista. ¿Y tú crees que vas a llegar a ganar tanto dinero en tu vida? Tal vez deberías de hacer las cuentas. Muy bien, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? ¿No tienes uno? Sí, por casualidad. Algún día en tu vida, por curiosidad más bien, no está entre estas preguntas, pero si algún día en tu vida de repente te cortan cualquier tipo de suministro eléctrico, ¿con qué tienes pensado entretenerte? Muy bien. Si te tuvieran que hacer un regalo perfecto, ¿cuál sería? Ya, no cuentes conmigo. Si todas tus necesidades, todas estuvieran cubiertas, ¿a qué dedicarías tu tiempo? Me repito, si algún día te cortan el suministro eléctrico, tal vez debas tener otro hobby en la recámara. Hay un montón de hobbies que puedes tener que no requieren electricidad. ¿En qué crees que tienes que trabajar para ser mejor persona? ¿Tienes miedo al paso del tiempo y a envejecer? Sí, son dos términos diferentes. El paso del tiempo significa que tienes menos tiempo potencial de vida
que se acerca tu muerte. Y envejecer es que se hacen evidentes los signos del paso del tiempo. Te salen arrugas, empiezas a tener canas, tal vez tu piel ya no es lo tersa que era. Seguro que no. Después de todos los dramas con el filtro de la gente mayor, madre. ¿Se puede viajar en el tiempo? La pregunta no es ¿se puede viajar en el tiempo con las facilidades o lo que tenemos hoy en día? No es eso. ¿Tú crees que viajar en el tiempo es una posibilidad como tal, independientemente de que como sociedad o como evolución científica hayamos llegado a ese punto o no? Sino, ¿tú crees que viajar en el tiempo es algo que se puede hacer? ¿Es algo factible? Esta es una pregunta así un poco... Depende de ti. No sé si tienes tatuajes, pero si los tienes, ¿cuál es la historia del más especial? Es personal y no me lo vas a contar. Oh, por supuesto que lo voy a dejar puesto. ¿Quieres tener hijos algún día? Bueno, son preguntas personales. ¿Y crees que serías un buen ejemplo a seguir si los quisieras tener? Muy bien. Te concedo un deseo. ¿Cuál es? Y no vale con deseos infinitos. 3 deseos más. Deseo... Uno. No hay más. Un deseo. ¿Cuál es? Y por supuesto no te voy a dar ni el amor verdadero, ni te voy a dar fama, ni te voy a dar dinero infinito, ni voy a hacer que nadie se enamore de ti. Un deseo. ¿Crees que hay algo más allá? Más allá. Un ente superior, un ser superior. ¿Te han traicionado alguna vez? Duele, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál crees que ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida? La mejor. Bueno, supongo que aún te queda por vivir. ¿Te tirarías en paracaídas? No cuentes conmigo. Sí, ya estamos terminando. ¿Qué significa para ti amor? Siempre que hago esta pregunta, todo el mundo se va al amor romántico. Sabes que hay más tipos de amor, ¿verdad? O sea que para ti el amor es el amor romántico. ¿Y qué significa para ti? Sabes que esa descripción es un poco egoísta, ¿no? Bueno, dale una vuelta.
Bueno, y ya con esa habríamos terminado. Solamente me queda preguntarte algo, así como evaluación del test. Y es si has aprendido algo de nuevo de ti mismo. Ejercicio de introspección. Bueno, pues con esto hemos terminado. Deberías ir hasta la ventanilla. Voy a terminar de escribir las otras dos cosas que me habías dicho y yo creo que deberían darte el informe este en cuestión de unos minutos. Así que nada, voy a acabarlo de transcribir y ya te lo pasan, ¿vale?